yo creo que es muy importante, cuando uno está en este tipo de ambientes, pues que hagamos un tipo de charlas, no solamente que sean muy brillantes, sino en la que todos de alguna manera nos podamos sentir interpelados, porque realmente el tema de la familia, a medida que van pasando los años y uno va estudiando más, se va dando cuenta de la importancia que tiene. Y además tenemos la gran suerte que este año, el día de San José, el Papa Francisco firmó la exhortación posinodal titulada La alegría del amor, Amoris Laetitia, y salió publicada justamente el viernes pasado. Con lo cual, esta Semana de la Familia parece que es una semana muy providencial, porque se enmarca también dentro de la lectura de este nuevo documento, que yo lo tengo aquí en formato mío, que es de andar por casa, ¿sabéis? Lo tengo así, subrayado y estas cosas. Entonces, es un documento muy amplio, con muchos puntos, 330 puntos. Dice el Papa en la introducción que hay que leerlo con calma, con tranquilidad, que no hay que precipitarse y que hay que hacer un estudio en profundidad de las diferentes partes. Entonces, nos viene muy bien este documento para comenzar esta semana, puesto que además el miércoles don Ricardo tendrá la ponencia en la que, de algún modo, él, que además ha vivido los dos sínodos, nos expondrá los resultados o la exhortación que ha salido del Papa el pasado viernes. Bueno, para comenzar la charla, os he puesto en la pizarra los tres términos de la charla, ¿no? Familia, construir y reconstruir. El título de la charla es Construir y reconstruir la familia, ¿no? Entonces vamos a jugar un poquito con esto, con una imagen que creo que ya le hemos contado alguna vez, pero que nos viene muy bien, muy divertida, que me sucedió verídicamente estudiando en Roma, ¿eh? Esto fue verídico, real e histórico. Estudiando en Roma, un día fuimos a cenar tres curas, un cura de Córdoba, un cura de Sevilla y yo. Y entonces nos fuimos a cenar a la Plaza Navona. Y en la Plaza Navona había un restaurante en el que todas las mesas estaban prácticamente juntas. Y cenando nos pusieron al lado de dos mujeres de traca. Eran españolas, simpatiquísimas, malagueñas. Y en medio del ardor de la conversación, pues les preguntamos, ¿y vosotras por qué habéis venido a Roma? Y las dos dijeron solemnemente, hemos venido a Roma para celebrar nuestro divorcio. Y dijimos, pues anda que vaya, tú, menudo lugar para venir a celebrar el divorcio, ¿no? A Roma. Claro, ya nos juntamos en la mesa, hicimos la mesa los 5 y comenzamos a hablar, y ella, de verdad, que contó un ejemplo que siempre lo suelo contar en las bodas, hoy los seminaristas ya lo saben, porque es muy gráfico. Decía, padre, cuando usted tenga que hablar del matrimonio y de la familia, compare el matrimonio y la familia a un jarrón de gran belleza. Dice, ¿por qué es así? Es decir, cuando nosotros recibimos una vocación, recibimos un don tan grande que tenemos que cuidarlo. Y el matrimonio y la familia hay que cuidarlo. Si no cuidamos el matrimonio y la familia, si no cuidamos ese jarrón, decían ellas, ¿sabe qué nos pasó, padre? Que el jarrón, ¡plas!, se rompió. Dice una de ellas, y yo, como buena andaluza que soy, me dediqué a pegar todo el jarrón y aún así me divorcié. Claro, yo después haciendo la relectura de esto, dice uno, claro, el jarrón se rompe, pero tiene que haber algo que reconstruya ese jarrón. Porque si lo pensáis bien, todos los que estáis aquí y todos los que estamos, que hemos recibido una misma vocación, que es la vocación al amor, todos en nuestra vida hay veces que se nos rompe el jarrón. Pero lo importante es cómo reconstruimos ese jarrón. Entonces vamos a intentar ver estas claves desde la óptica de la misericordia y vamos a intentar enfocar esta ponencia desde la belleza de la vocación recibida, desde la tarea que tenemos todos nosotros y desde el deseo que existe en la Iglesia de ayudar a reconstruir aquello que muchas veces se rompe y que aparentemente no tiene solución, pero que desde una óptica de fe y de misericordia se puede hacer. Entonces, me voy a levantar y lo primero que os voy a leer es lo siguiente. En la exhortación apostólica del Papa, esta de la alegría del amor, hace un elenco de la situación actual de la familia. Y fijaos, dice, la situación actual de la familia, el Papa está mirando una situación global, no mira solamente a Europa. Entonces, dice el Papa, por ejemplo, ¿qué le afecta hoy a la familia? Y señala primero un cambio antropológico y cultural. Claro, si lo pensamos bien, el otro día, leyendo lo de la Semana de la Familia, 31 semanas de la familia. Hace 30 años, la familia, o el matrimonio y familia, vivían en un contexto cultural diferente al actual.
Por ejemplo, hace 30 años no existían los medios de comunicación que existen ahora, ni las nuevas tecnologías. Hace 30 años, cuando yo estaba en el colegio, pues la mayoría de mis compañeros de clase pues vivían todos en familias en las que prácticamente no existía, por ejemplo, el divorcio, la separación. Y hoy en nuestros colegios, en nuestras realidades, pues vemos que la familia muchas veces pues se va rompiendo, los matrimonios, las nuevas uniones, ¿no? Hay un cambio también en el concepto del hombre, el concepto de persona, que se mira más como algo material, como algo instrumental, como algo que tú puedes utilizar para tu fin y para tu servicio. Entonces todo esto influye. Dice, segunda cosa, dice el Papa, vamos, en la exhortación, el individualismo. Creo que esto estáis de acuerdo, ¿verdad? Esto llama mucho la atención en los curas. Tú miras a los curas mayores y son ejemplares. Se juntan para comer, se juntan para cenar, se juntan para jugar la partida. Los curas jóvenes, cada uno por su lado. ¿Qué pasa con las familias? Antiguamente, no antiguamente, parece que estamos hablando de hace muchísimos años, las familias se reunían con muchísima frecuencia. La figura materna, la figura paterna, la figura de los abuelos. Hoy las familias cada cuánto se juntan, cada cuánto se reúnen, prácticamente vivimos muy individualmente, ¿no? Incluso en el matrimonio hay veces que uno de los dos o los dos a la vez viven individualmente, ¿no? Lejos de la comunión. Luego habla también, por ejemplo, y esto os lo voy a leer porque siempre pensamos que en los documentos no se hace autocrítica. Y aquí hace el Papa una autocrítica de la Iglesia, fijaos, en el número 32, os lo voy a leer, aquí dice, referente a la Iglesia, dice, por otra parte, con frecuencia, la Iglesia presenta el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, queda opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. Es decir, una primera crítica que se hace a la Iglesia. ¿Cuántas veces se ha presentado el matrimonio y la familia simplemente con el fin de tener hijos? Y esto lo sabéis, ¿no? Es decir, ¿para qué te casas? ¿Para qué? Para tener hijos, ¿no? Y a veces la visión de la Iglesia ha sido muchas veces esta. Segundo, dice él, tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años, con propuestas que se adapten a sus horarios, a sus lenguajes y a sus inquietudes más concretas. Y es verdad. ¿Qué nos damos cuenta? Que si un matrimonio no es bien acompañado, como un sacerdote que no es bien acompañado o un seminarista que no es bien acompañado, ¿qué ocurre? Que en el camino te vas desinflando. ¿Y qué se nos pide? Pues nuevas propuestas de acompañamiento para los matrimonios. Luego dice, otras veces hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas y reales. Esta idealización, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. Es decir, a veces el matrimonio cristiano se ha presentado en una perspectiva de exigencia tan sumamente grande que mucha gente desiste, ¿no?, de vivir el matrimonio cristiano. Luego dice, tenemos la dificultad para presentar al matrimonio más como un campo dinámico de desarrollo que como un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar espacio a la conciencia de los fieles que muchas veces responden lo mejor al Evangelio, en medio de sus límites, y pueden desarrollar su discernimiento ante situaciones que rompen todos los esquemas. Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a sustituirlas. Fijaos aquí, lo habéis oído bien todo, ¿no? Esto es muy interesante todo esto que dice. Y una quinta cosa que dice, muchas veces hemos actuado a la defensiva y gastamos las energías pastorales atacando el mundo. Muchos no sienten que el mensaje de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia sea un reflejo de la predicación y actitudes de Jesús, que al mismo tiempo que proponía un ideal, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera. Es decir, la combinación de la misericordia en el camino del matrimonio. Es decir, el matrimonio es un camino y es una vocación recibida, como la familia, pero también hay fragilidades, también hay rupturas que también tenemos que saber acompañar. ¿Qué más dificultades se plantean? Dice, por ejemplo, la cultura de lo provisorio, ¿no? Es decir, todo se vive como algo provisional, que es lo que llamaríamos el miedo al compromiso de lo definitivo. Luego dice, afectividad. La afectividad actual, dice él, es narcisista
e inestable, se entiende. Dice, descenso demográfico, sociedad de consumo, debilitamiento de la fe, falta de la vivienda, los derechos de la familia, los niños y la explotación sexual, las migraciones, las personas con discapacidad, los ancianos, la poligamia, la teoría de género, las familias rotas. Bueno, un amplio análisis. Y yo la pregunta que os hago, si en este último documento que se ha escrito hace unos días se nos plantea esta situación de la familia en el mundo actual, que es una situación ni esperanzadora ni no esperanzadora, sino una visión real, yo os pregunto, cuando se va a casar la gente, ¿qué le decimos? Normalmente, yo voy a traducir, qué bien, hijo, que te cases, qué alegría, adelante. ¿Tú te quieres? Pues ya está. Pues nada, si te quieres también vive unos años antes, prueba y ya está, y arreglado. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Por lo siguiente. Si pensáis vosotros, por ejemplo, formación de los que van a ser futuros sacerdotes. Tenemos 5 años de estudios, más pastorales, más etcétera, etcétera. Vamos, no sé, Marcos, ¿cuánto media sale? Unos 7 u 8 años de formación para ser cura. A veces, vamos a ver, lo que digo es lo siguiente, la reflexión que quiero primera es la siguiente. Si es algo tan importante, como dice el documento, como dicen todas las encuestas, porque todas las encuestas tú le preguntas a la gente qué es lo que más se valora y se valora la familia y el matrimonio. Y la pregunta es, ¿y qué ofrecemos nosotros para cuidar algo que es tan bello y tan importante? Porque decimos, bueno, pues con que te quieras basta. Pero claro, si tú lees toda esta situación actual, ¿qué es lo que detectas? Que muchas veces tampoco se sabe querer y hay que enseñar a querer. ¿Y cómo despachamos a la gente? A ver, despachad, entendedme la palabra. Curso de preparación al matrimonio. 4 o 5 sesiones que están muy bien hechas y muy bien programadas, pero son suficientes. Es decir, ahí entraría todo el tema de lo que llamaríamos el acompañamiento, etcétera, 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 ¿no? Es decir, la primera idea es, bueno, primero, tomar conciencia de que si la familia actual vive en estas situaciones, nosotros como Iglesia tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de cuidar a aquellos que van a recibir este sacramento. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Siguiente idea de la charla, vamos a ver. Aquí decimos, la familia, construir, ¿no? Y reconstruir la familia. Para construir, ¿qué hace falta? Materiales. ¿Y qué más hace falta? Mano de obra. ¿Y qué más hace falta para construir? El proyecto, muy bien. Aquí hace falta un proyecto. Bueno, entonces, aquí hay mucha gente que es, por ejemplo, de equipos de Nuestra Señora, de encuentro matrimonial, de diferentes movimientos de iglesia. ¿Qué proyecto les proponemos a los novios, por ejemplo? ¿Qué les decimos? Vamos a ver, tú te quieres casar, ¿no? Tú quieres construir primero un matrimonio y luego una familia. ¿Cuál es tu proyecto? A ver, ¿cuál es el proyecto? Podéis participar, ¿eh? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? Bueno, pero a veces yo sí que he oído hablar, por ejemplo, del proyecto matrimonial. Por ejemplo, yo creo que es en encuentro matrimonial sí que se habla del proyecto, ¿no? Del proyecto de vida, el proyecto junto. Pero la pregunta es, por ejemplo, aquí que sois padres, ¿los padres o los hijos son vuestros hijos o no son vuestros hijos? A ver, ¿los hijos son vuestros o no son vuestros? A ver, ¿sí o no? Sí, pero no. ¿Pero de quién son los hijos? ¿Quién te les da? Dios. Luego son tuyos en parte, pero también son de Dios, ¿no? Que es el primero que nos ha creado. Entonces, la pregunta es, creo yo, si queremos construir un buen proyecto, si queremos construir algo que sea sólido y que edifique, no puede ser tampoco mi proyecto. Porque claro, mi proyecto, claro, yo si pienso en mi proyecto, es que nunca ha coincidido mi proyecto con lo que Dios ha querido en mi vida. Es que nunca, Yo pienso en mi propia vida y digo, nada de lo que yo pensaba se ha hecho realidad. Todo lo que Dios ha querido es justamente lo contrario muchas veces de lo que yo pensaba. Entonces, creo que tiene que haber un proyecto que sirva para todos los tiempos, para todos los siglos, que trascienda todas las culturas y que valga de una forma permanente.
Y ese proyecto es un proyecto que tiene Dios y es un proyecto muy real. Lo que pasa que a veces no es que no lo conozcamos, sino que no caemos en la cuenta. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues mira, si pensamos en el proyecto, pensamos primero en algo muy importante que es, nosotros pensamos en un proyecto cristiano, en un proyecto de Dios. La pregunta es, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Dios qué es? A ver, ya sé yo que a estas horas, estas preguntas, toma ya. Pero Dios, ¿cómo está formado? A ver, ¿cómo está formado? El misterio trinitario, a ver. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Decimos, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Esto está claro, ¿no? ¿O no está claro? ¿Creéis en esto? Bueno, pues ya hay que creer, es muy importante creer en esto, porque si no crees en esto, estás mal. Entonces, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os pregunto, ¿cuáles son las dos relaciones que definen el misterio de Dios? Es decir, las dos palabras claves del misterio de Dios, ¿cuáles son? Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que les une? Amor y... ¿cuál es otra palabra? Comunión, ¿no? Amor y comunión. Es decir, el misterio de Dios es un misterio de comunión, de vida y de amor. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en el misterio de Dios, el Padre no se puede entender, por así decirlo, sin el Hijo y sin el Espíritu. Y lo mismo el Hijo sin el Padre y sin el Espíritu. Y lo mismo el Espíritu sin el Padre y sin el Hijo. ¿Qué les une? Un amor. Pero claro, un amor muy concreto. Claro, en nuestra sociedad actual dice el Papa que es un amor narcisista, traducción, ya lo hemos contado alguna vez, un amor líquido. ¿El amor líquido qué es? Nada. El amor líquido, ¿sabéis qué hace? Liquida. Y donde cae, ¡plas!, liquida. Entonces, es lo que pasa hoy. Y el amor de Dios no es un amor líquido, sino que es un amor fuerte. Es un amor de entrega, es un amor de donación. Ponedle todo lo que queráis. Y es un amor de comunión. Comunión, ¿qué significa? Común unión. Es decir, el proyecto de Dios es un proyecto que vive unido de esta manera. Ahora, lo siguiente. Dice Dios, bueno, pues nada, vamos a crear ¿a quién? ¿A quién creamos? Al hombre y a la mujer. ¿Pero lo crea por necesidad o por amor? Por amor. A ver, ¿dónde vienen estos textos? ¿Cuáles son los textos de la creación? ¿Cuántos hay? 2. Génesis 1, Génesis, si es que sabéis muchísimo, así da gusto. Génesis 1 y Génesis 2. Oye, llega Dios en Génesis 1 y ¿qué es lo que hace? ¿En cuántos días crea? ¿Cuántos? 7, 6, 15, a ver, ¿cuántos? 7, 6, a ver, el sexto día ¿quién crea? Al hombre y a la mujer. ¿Y cómo los creó? Eso es, primero. En Génesis 1, primera idea que nos aporta, el hombre y la mujer están creados a imagen. Uy, esto es una cosa muy gorda, pero tan gorda, como decía aquel chiste, dice, era un hombre tan gordo, que cada vez que subía la báscula decía la báscula, por favor, suban de uno en uno, ¿no? Bueno, es decir, la imagen. Tú, desde que naces, llevas en ti la imagen de Dios. Pensadlo bien, ¿eh? Esto es muy importante. Como decía Benedicto XVI, todo niño que nace es un pensamiento de Dios, imagen de Dios. Claro, si eres imagen de Dios, ¿a qué estás llamado tu vida? A vivir una semejanza continua con Dios, ¿no? En todo lo que haces y en todo lo que vives. Entonces, curiosamente, si somos imagen de Dios, viene de cajón. Si Dios vive en amor y en comunión, si nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros, ¿cuál es el proyecto de Dios para nuestra vida? Un proyecto de amor y de comunión. Esto está claro, lo entendemos, ¿no? Y además vivido ese proyecto de amor y comunión, hombre y mujer. No es un proyecto caracterizado por la individualidad y la independencia, sino que es un proyecto en el que se asocia al hombre y a la mujer en comunión con toda la creación, pero mucho más. No termina la creación el día sexto. ¿Qué es lo que hizo Dios el día séptimo? Descansó. Es decir, toda nuestra vida está hecha para descansar en Dios. El culmen de la creación no es el hombre y la mujer, sino que el culmen de la creación es que todo está hecho para que descanse en el misterio de Dios. Que es una visión preciosa del libro del Génesis 1, ¿no? Y que ahí viene la importancia, por ejemplo, del día del descanso, del domingo, porque en definitiva es el resumen de nuestro deseo de que toda nuestra vida descanse en Dios, que es el creador y el que ha creado todas las cosas. Bien, hasta ahí se entiende todo, ¿no? Siguiente, Génesis 2.
Génesis 2 es distinto, una tradición distinta, una creación distinta. Primero se crea al hombre. ¿De qué lo crea? De la arena, del barro, ¿no? Y una vez que lo ha creado le dice al hombre, mira, Titi, te doy inteligencia. Inteligencia. Con tu inteligencia, ¿qué vas a hacer? Poner nombre a todas las cosas. Entonces el hombre se dedica a poner nombre a todo lo creado y después de poner nombre a todo lo creado, resulta que Dios empieza a caer en la cuenta. A este hombre le falta algo. No es que fuera el hombre el que dijo, a mí me falta algo, no. Fue Dios. Y dijo Dios, pues ala, duérmete. Lo duerme y de la costilla, es decir, de la misma naturaleza del hombre, de repente surge la mujer y cuando se levanta, dice él, alá, toma ya. Esta sí que es un hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y dice él, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Vamos, que yo estaba aquí toda la vida con los gansos y todo esto, poniéndoles nombre, pero vamos, esta compañera es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, en Génesis 2, a mayores de la imagen y semejanza, ¿qué se aporta? Primero, que el hombre ¿para qué está hecho? Para vivir en comunión. Primero, el hombre está hecho para vivir unión en la diferencia, fijaos. Es decir, ¿qué es unión en la diferencia? Pues que yo soy hombre, tú eres mujer, somos distintos, pero estamos llamados a complementarnos. Segundo, la comunión. Es decir, esto es todo el tema del personalismo, ¿no? Que ya más avanzado en la filosofía más moderna. Yo sin ti no soy nada y tú sin mí no eres nada. La comunión. ¿Y cuál es la tercera característica de este relato? A ver, ¿qué se os ocurre? La comunión, la unión en la diferencia. ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál? Creced y multiplicaos. Podríamos decir, sería la apertura a la vida, ¿no? La apertura a la vida, bueno. Podríamos sacar muchas más consecuencias, pero bueno, como veis, lo que se dice en Génesis 1 se concreta más en Génesis 2. Es decir, el proyecto de Dios, curiosamente, que vive en sí mismo, es un proyecto que ya en el mismo misterio de la creación está presente. Bueno, ¿qué ocurre con todo este proyecto de Dios? Pues ocurre algo que es lo que todos sabemos, ¿no? Que de repente pasa algo que nadie se esperaba. Oye, que es que vivían en comunión, que vivían en amor, que estaban felices. Fíjate si estaban tan felices que estaban desnudos. ¿Por qué estaban desnudos? ¿Sabéis por qué estaban desnudos? Por algo muy bonito. Porque la mirada que tenía Adán sobre Eva y Eva sobre Adán era una mirada de amor. Entonces, como era una mirada de amor, no tenían vergüenza y vivían en comunión, vivían felices. Entonces, en Génesis 3 ocurre algo diferente y es que de repente en la historia de la salvación se introduce algo que no estaba contemplado. Aparece una serpiente, que podríamos decir el mal, comienza la tentación. Y fijaos el mecanismo de la tentación. La tentación no te tienta por lo malo, porque si a ti te dicen, mira, si te saltas un stop, fíjate lo que te puede pasar, que te puedes chocar contra un coche y además puedes matarte tú, puedes matar a otros. Claro, te lo pintan de tal manera que ni se te ocurre. Pero la tentación viene por lo apetecible. Y entonces la serpiente le dijo a Eva, a nuestra querida amiga, le dice, ay Eva, anda, ven aquí, que te voy a contar una cosa muy interesante. ¿Qué te ha dicho Dios? Pues nada, que vivamos aquí, que estamos muy contentos y bueno, pues que la única cosa que no puedo hacer es comer, ¿de dónde? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice la serpiente, bueno, eso son bobadas. Yo te digo una cosa, mirad la tentación, que eso nos pasa también hoy en día. Si tú comes de este árbol, serás como Dios. Uy, y la otra le entró un remusguillo y dijo, ay, si es lo que me falta, es lo que me falta, ser como Dios. Tenemos un vídeo muy gracioso, ¿verdad?, que de una señora que es graciosísima, no lo voy a poner, pero que dice, habla de la Semana Santa de su pueblo y dice, ay, cada vez que llega la Semana Santa y las novenas, nos entra un no sé qué por aquí, que va para arriba, va para abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que le debió pasar a Eva, que empezó a pensar, si yo como de esto, voy a ser como Dios. Y efectivamente, pues oye, ella comió del árbol del conocimiento del bien y del mal y por supuesto, el pecado es más divertido en compañía que en soledad. Y le dijo a Adán, ¡hala, come tú también! Y dijo, pues hala, a comer. Y entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió una cosa muy interesante, ¿no? Que es que ese pecado introduce un desorden.
¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Os acordáis? De repente, Dios, que bajaba todos los días a darse un paseo por allí, ¿qué les ve? Que están escondidos y tapados, avergonzados. Y resulta que entonces surge algo, ¿no? Es decir, surge el pecado llamaríamos aquí, ¿no? El pecado, y el pecado pues tiene como 3 consecuencias. ¿Cuáles son las 3 consecuencias? Primero, el dominio. Ay, amigo, la comunión se rompe y entonces yo te dominaré. Este es el problema que existe hoy. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Como todo este pecado original, todos queremos dominar a los demás. Oye, es una cosa tremenda, dominar en ideas, en pensamientos, en proyectos, en el matrimonio, en la vida sacerdotal, bueno, en todo, dominio. Segundo, ¿qué se pierde? Aparece algo que se llama la vergüenza, ¿no? ¿Por qué aparece la vergüenza? Porque cambia la mirada, que es tremendo. Ya Adán y Eva no se miran como se miraban antes. Ahí viene una cosa que en la educación es muy importante por hilarlo, que es el tema del pudor. La gente dice, ay, el pudor, si eso ya está pasado de moda. Pero ¿sabéis por qué es importante el pudor? Porque el pudor protege tu intimidad. ¿Y de qué te protege el pudor? De la mirada del otro. Porque tú no sabes si el otro va con buenas intenciones o con malas intenciones. Y por eso te proteges. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero es por esto. Es decir, ¿por qué nace el pudor? Pues porque yo quiero protegerme, porque yo quiero tener a salvaguarda mi cuerpo, que es mi identidad, y con lo que yo me muestro a los demás. Por lo tanto, aparece el pudor como este sentimiento. ¿Pero por qué? Porque cambia la mirada. No te miro con amor, te miro para utilizarte, etcétera, etcétera. Y la tercera cosa que ocurre, ¿qué es lo que se rompe? En tercer lugar, la comunión, ¿verdad? Esos son los 3 efectos. Entonces, aquí viene el asunto. Si os dais cuenta, el proyecto de Dios es un proyecto que llevamos en nuestro corazón, pero un proyecto que muchas veces viene atravesado por el pecado. Entonces, aquí vendría el asunto. La reflexión segunda sería esta. Tomamos conciencia que la situación actual de la familia es la que hemos dicho antes. Segundo, ¿qué le ofrecemos a la familia? Pues una cosa muy importante que le tenemos que ofrecer a nuestros matrimonios, a nuestras familias, es, como ha dicho este señor muy, muy bien, es que el proyecto se desconoce. Es decir, esto no se cuenta. Y es una cosa sencilla, obvia y muy bonita. Contarles a nuestros novios y a nuestros matrimonios que su proyecto no es su proyecto, sino que todos tenemos un proyecto que es el proyecto de Dios en nuestra vida y con una vocación muy concreta que es la vocación al amor que todos hemos recibido. Ahora bien, viene una cosa importante. Tenemos el proyecto, nos ponemos a construir y ¿qué es lo que ocurre muchas veces en la construcción? Pues que resulta que fulanito viene con su vida, menganita viene con la suya, los dos se conocen. Surge el flechazo, se enamoran, viven juntos y dicen nos casamos. Y no hay mayor análisis. Vienen los primeros problemas. Entonces aquí viene un asunto que es el siguiente. Vale, quiero construir, yo por lo menos no lo sé, aquí hay varios sacerdotes, hermanos, no sé si alguna vez les han dicho los que se casan que se quieren divorciar. A mí nunca me ha pasado esto. Es decir, que me digan, me quiero casar padre porque me quiero divorciar. Pues no. La gente se casa porque quiere casarse y quiere casarse para toda la vida. Y es así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí hay una ruptura. Aquí hay una ruptura. Claro, socialmente no se habla de pecado, porque el pecado es una categoría moral, una categoría cristiana. Pero sí podemos hablar del mal, ¿no? Y podemos decir, ¿qué es lo que rompe muchas veces los matrimonios y lo que rompe las familias? Pues mirad, nosotros ponemos aquí algo que es lo siguiente, que sería, podríamos decir, las ofensas, ¿no? Las ofensas, que se viven de 2 formas muy diferentes, porque las ofensas se viven desde 2 perspectivas, desde el ofensor y desde el ofendido, que son perspectivas muy diferentes. La ofensa es la misma, porque ¿sabéis qué es lo que causa una ofensa? Una ofensa genera una herida en el corazón. Y claro, pues esto nos pasa a todos. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? Pues que claro, que todo el mundo desea hacer este proyecto, pero ¿qué se encuentra? Que las relaciones son difíciles. Yo creo que no hay ninguna relación en la vida que sea fácil. Yo recuerdo cuando estuve en el monasterio que decía el padre Abad una cosa que yo no entendía, pero que ahora he entendido, que decía, lo afectivo es lo definitivo. Y yo decía, ¿qué querrá decir con esto de que lo afectivo es lo definitivo? Pues efectivamente, es que la vida o nuestra vida transcurre en un montón de relaciones e interrelaciones. ¿Y qué es lo que cuando más sufrimos? Pues no sufrimos
o sí sufrimos, es verdad, cuando tenemos carencias económicas o cuando tenemos problemas de tipo objetivo. Pero cuanto más sufrimos es cuando nos damos cuenta que lo que más queremos, que es mi marido, mi mujer o la vida sacerdotal que he recibido, de repente me doy cuenta que se comienzan a producir ofensas. ¿Y qué ocurre con las ofensas? Que las ofensas generan heridas. ¿Y qué es lo que solemos hacer nosotros cuando se generan heridas? Pues distanciarnos. Las relaciones se enfrían, comienza a fallar la comunicación, se genera la distancia, con la distancia el enfriamiento y con el paso de los años se va deteriorando la vocación tan bonita que habíamos recibido. No sé si estáis de acuerdo con esto. Entonces, ahora viene una cosa muy curiosa. Las ofensas son muchas y de muchos tipos. Pueden ser de tipo físico, pueden ser de tipo moral, pueden ser de tipo psicológico, pueden ser de tipo religioso, muchísimas. Aquí hay un libro que he traído aquí, El perdón transfigurado. Aquí hace todo un elenco de las ofensas que existen, un montón. Ahora, las ofensas se viven de forma muy diferente por el que lo hace o por el que lo recibe. ¿Qué pasa a veces? Y esto yo lo veo ahora en el seminario, que vivimos en familia, claro. A veces, ¿qué ocurre? Que uno dice una cosa con la más buena intención. ¿Y qué ocurre? Que el otro lo recibe fatal. Y dice, pero si te lo he dicho con todo el cariño y con todo el amor, pues mira, no me gusta lo que me has dicho. Y uno dice, pero bueno. Otras veces somos conscientes de lo que hacemos, somos conscientes, porque yo creo que todos tenemos pecado original y todos sabemos cuando hacemos las cosas a mala idea. ¿Y qué ocurre? Que el ofendido se sitúa de una forma diferente. El ofendido es el que padece una ofensa. Y esto es tremendo, porque hay veces, por ejemplo, cuando el Papa habla del tema de las familias rotas, de los divorciados, de todo esto, pues hay una parte normalmente que no entiende muy bien toda la situación. Y dice, yo he padecido un montón de ofensas, me siento ofendido en lo más profundo de mi corazón y no sé cómo salir de esto. Y esto pasa. Yo recuerdo en la parroquia un caso, una persona que era incapaz de perdonar a su hermana, pero incapaz por completo. Porque nosotros pensamos, nada, hijo, no te preocupes, te confiesas y todo se arregla, y mañana le pides perdón a tu hermana. Pues no. Porque no es tan fácil pedir perdón, porque depende de la ofensa que tú hayas recibido. Si la ofensa es pequeña, pues bueno, lo olvidas. Pero como sea algo gordo, no se perdona tan fácilmente. Y luego la gente dice, perdono, pero luego te das cuenta a los 3 años que no olvida. Mira, hay un obispo que tiene 100 años, don Damián Iguacen, que dándonos unos ejercicios espirituales hizo la siguiente afirmación. Los curas son como los ajos. Y oye, ¿y por qué dice usted esto? Dice, porque los curas continuamente les están repitiendo las cosas que les hicieron sus obispos. Ay, a mí tal obispo me mandó la conchinchina y yo no quería estar en la conchinchina y no me dio ninguna explicación. Ay, tal persona me hizo esto y lo tienes en la recámara. Y han pasado 20 años de la historia y lo tienes ahí. Y dicen aquí que sí, ¿verdad? Es decir, ¿qué nos pasa muchas veces? Que tenemos incapacidad para perdonar. Y esto aparece también en el documento del Papa. Es decir, hay una cosa muy importante que es hacer procesos que ayuden a que se pueda producir el perdón. ¿Por qué estamos en este punto? Este punto es muy importante. Porque ¿qué ofrecemos nosotros? Aquí estaría lo gordo. Partimos de un jarrón precioso, partimos de que el jarrón se rompe y se nos rompe a todos, pero hay algo importante, que el jarrón se puede reconstruir. Nuestro mundo hoy en día no aporta horizontes. Bueno, yo oí una teoría que no sé si es verdad, dicen que antes no existía la miopía porque la gente veía grandes horizontes, vivirían todos en tierra de campos, ¿no? Entonces, como hay tantos horizontes, no había miopía. Pero nuestro mundo actual no ofrece realmente horizontes. ¿Qué es lo que se te dice hoy? Pues mira, que si tú con tu marido y con tu mujer te llevas mal y que verdaderamente, pues tú te das cuenta que eso podría tener una solución, pero cuando vas a un tema de mediación familiar, te dicen, hijo, lo mejor que puedes hacer es cada uno por su lado. Esto no sé si lo habéis oído, pero esto pasa. Ahora, el asunto es, la Iglesia, la comunidad cristiana, las familias cristianas, ofrecen al mundo algo muy importante, que es aquí donde va la charla. Es decir, el objetivo de esto es decir, primero, situación de la familia, tremenda, realmente. Segundo, expliquemos a nuestras familias el proyecto que Dios quiere para ellos. Tercero, caigamos en la cuenta
de que la familia muchas veces se rompe, que las relaciones son difíciles, que en los matrimonios, comenta aquí el Papa, hay muchos problemas. Por ejemplo, un problema que comenta él, el tema de conciliar vida laboral y vida familiar. Qué difícil es. Hoy en día tienen que trabajar los dos, tienen niños pequeños, no hay espacio para la comunicación. Esto va deteriorando poco a poco el matrimonio. No tienen que pasar cosas graves, pero lo que te das cuenta es que no te ves casi, porque tienes que hacer jornadas laborales impresionantes, tienes los niños pequeños que los tienen que criar, o los abuelos, o las baby sisters, no se dice, o como se diga esto, es decir, las chicas que van a acompañar. ¿Y qué ocurre? Que al final el matrimonio no se ve, no se comunica, no hay espacios para compartir, y todo esto va degenerando, entre comillas, la vida matrimonial. Claro, tú vas a un psicólogo, y si es un psicólogo que no le va mucho el tema de la reconciliación, ¿qué te dice? Pues nada, porque ahora va la gente a los psicólogos, antes iba a los curas, pero como los curas estamos tan ocupados, pues ya no van, claro, efectivamente. Estamos ocupados en 50.000 cosas, pero esto ya no nos ocupamos. Entonces la gente va con toda la buena intención a los psicólogos y a los psiquiatras, y hay algunos que te dicen, nada, cada uno por tu lado. Yo no me lo creía hasta que hice la prueba. Yo fui a un psicólogo, me inventé una historia, pero vamos, que iba llorando como una magdalena, ¿eh? Le dije, mire, es que me pasa tal, y al término de la chisma me dijo, sepárate, que es lo mejor que puedes hacer, porque un clavo sale con otro clavo. Conoce a otra y márchate con otra. Eso así fue más o menos la conversación. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Qué ofrece la Iglesia a nuestra sociedad? Pues mucha gente dice, nada. Pues nosotros decimos, sí ofrecemos algo. Algo que es tan importante que es lo siguiente. Nosotros reconstruimos nuestra vida desde la misericordia. Que esto es lo que ofrece. Os voy a leer algo que es impresionante aquí del Papa Francisco, que dice aquí esto. Dice, la Iglesia está llamada a aliviar las heridas, a consolarlas, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la solidaridad y la debida atención. Es decir, nosotros ofrecemos un patrimonio a la humanidad que no lo tiene nadie. Ni las multinacionales, ni la crema Pons, ni estas cosas de inmortalidad, ni nada. Nosotros le ofrecemos al mundo la misericordia de Dios. Y claro, ¿qué es la misericordia? Y dice uno, bueno, pues la misericordia debe ser algo tan bonito que cuando tú lo vives ya te has olvidado de todo. Bueno, pues la misericordia, la traducción, ¿cuál es? Cor cordis, ¿qué es? Corazón. Misery, miserias, miserable. Claro. Dios parte de un principio, que nuestros corazones son miserables. Claro, son corazones grandes, pero miserables, llenos de heridas, llenos de historias. ¿Y qué hace Dios en nuestra vida? Restaurar esos corazones. Claro, ahora me podéis decir vosotros, oye, esto es precioso. Pero claro, yo tengo una situación en mi familia, en mis amigos, ¿y qué les digo? Pues nada, experimenta la misericordia. ¿Y cómo se hace eso? Pues nada, vete a un cura, te confiesas y ya está. Pues no. Es decir, la misericordia, para experimentarla de forma gratuita por parte de Dios, también hay que prepararse. Entonces, la idea es, ¿cómo reconstruimos nuestras familias? ¿Cómo ofrecemos una experiencia de misericordia? Pues lo vamos a concretar. La misericordia, la Iglesia la ha concretado, por ejemplo, desde hace muchos años, en un tema muy importante, que es la educación afectiva sexual. ¿Qué es esto? Pues mirad, ayudarles a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a los niños a decirles que hay una forma de amor diferente. Esto ha surgido y hace ya muchos años que se lleva aplicando por aquí en Valladolid, por ejemplo, la Fundación Aprendamos a Amar, en los distintos colegios y centros donde va, hacen una educación afectiva y sexual. ¿Por qué? Porque donde hay una educación de la afectividad y de la sexualidad, hay una preparación de la persona para asumir los conflictos en el futuro de una forma diferente. Vendría aquí otro tema que tendríamos que aplicarnos en la Iglesia, el tema de la educación. ¿Cómo se educa a los hijos? ¿Cómo se les prepara para el futuro? Un día leyendo un documento de un filósofo personalista decía que la educación era comparable a la escultura. Tú cuando educas a una persona
la vas formando de tal manera para que el día de mañana pueda elegir lo más adecuado y lo mejor. Eso es la misericordia. No sé si lo ves captando. Es decir, la misericordia es, ¿qué es lo que nos ofrece Dios? Cauces para vivir la misericordia. Pues una verdadera educación de los afectos, de la sexualidad. Este año en el seminario, que nos hemos adelantado al documento del Papa, que es impresionante, hemos tenido 3 fines de semana sobre el tema de la educación, de la afectividad y de la sexualidad. Hemos hecho 2 fines de semana que vamos a hacer sobre el curso de ayuda, cómo escuchar, cómo aprender a recibir al otro. Es decir, entonces, invertir en la educación afectivo-sexual, en la educación. En el año 2004 se invita a formar en nuestras diócesis los centros de orientación familiar. En nuestro, fijaos lo que tiene ayuda a la vida, tiene el proyecto Raquel para mujeres que han abortado, tiene el centro de escucha, tiene tantas cosas. Esto es misericordia, porque la misericordia se ofrece a tu corazón miserable y tu corazón mísero y tu corazón roto. Yo te ofrezco estos procesos que te ayudan a caminar de una forma diferente. ¿Qué más cosas tenemos en la vida de la Iglesia que han surgido en estos últimos años? Pues, por ejemplo, los movimientos familiares. Los movimientos son una realidad que ayudan a los matrimonios a vivir la espiritualidad matrimonial, familiar y conyugal. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú tienes una crisis y estás bien acompañado, puedes salir adelante, porque tienes otros matrimonios que te ayudan. Es decir, cuando uno está en luna llena, otro está en cuarto menguante, y le dice, tira para arriba. Y el de cuarto menguante, al revés, otra vez dice, tira para abajo, tira para arriba. Es decir, esa es la labor muy importante. Matrimonios que acompañan a otros matrimonios. Tema de que esto es una cosa que hay que meterse a fondo, y también habla el Papa, el curso de preparación al matrimonio, que en el Directorio de Pastoral Familiar se presenta casi desde la infancia, preparación remota, próxima e inmediata. Habla aquí también el Papa, acompañamiento de los novios en los primeros años. Es decir, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que nosotros le podemos ofrecer al mundo algo que realmente podemos vivir y hacer creíble lo que es el matrimonio y la familia. Y una cosa fundamental, que parece una tontería, que es vuestro testimonio. Cuando un matrimonio vive en coherencia con lo que ha recibido, es un matrimonio que evangeliza allí donde va, porque siempre tiende la mano, porque siempre está pensando en aquellos otros matrimonios a los que puede ayudar. Es decir, si os dais cuenta, la reconstrucción del jarrón, y volvemos al inicio de la charla, pasa por hacer un proceso, pasa por hacer un acompañamiento, pasa por un cambio en la pastoral, que esto, a ver si logramos con el tiempo hacerlo. Es decir, no puede ser que tengamos una pastoral de iniciación cristiana, pastoral de catequesis, pastoral familiar, pastoral juvenil, todo en distintos sectores. Tiene que haber una única pastoral, porque nosotros naturalmente vivimos una cosa, y es que nacemos en una familia, crecemos en una familia recibimos los sacramentos, en una familia descubrimos la vocación. Esa vocación tiene que ser acompañada para que luego pueda dar fruto. ¿No? No sé si que me estoy explicando bien, ¿no? Entonces sería un cambio radical de la pastoral, es decir, una pastoral que integre, no que desintegre. Porque claro, yo me voy a pastoral de jóvenes, y en la pastoral de jóvenes, pastoral de entretenimiento. Pues muy bien. ¿Quién les habla a los hijos de la vocación, de la llamada que han recibido? Pues no se hace. Entonces, habría que hacer una pastoral que vertebrase todas las realidades para que pudiéramos construir verdaderamente una verdadera familia, ¿no? Entonces, el asunto es, ya para ir terminando, nosotros ofrecemos al mundo y le decimos al mundo, la familia es un don, la familia es un regalo. Ahora, es algo tan importante que nosotros nos vamos a empeñar en este trabajo, en una tarea de construcción, presentando un proyecto que no es nuestro proyecto, y en una tarea de reconstrucción, desde esta clave de misericordia y con todos estos elementos. Si nos metemos a fondo en todo esto, ¿cuál es el efecto? Que aquellos que tienen la gracia de entrar en contacto con estas realidades recuperan y viven el matrimonio de una forma diferente. Porque ¿cuál es la experiencia? Que en un curso de preparación al matrimonio se les dice, vais a tener crisis. Pero ¿sabéis qué pasa? Que como están tan enamorados, no se lo creen.
Pero cuando viene la crisis, entonces acuden. ¿Y qué ocurre? Que lo que no habían escuchado en aquel momento, ahora lo escuchan de una manera diferente, que esto nos pasa en la vida. Cuando nos damos los grandes golpes de nuestra vida es cuando somos más receptivos para escuchar lo que sucede. ¿Y cuál es lo que aportamos nosotros? Porque aquí no es cuestión de edad. O sea, todos nosotros podemos aportar la riqueza y la belleza de una vocación tan bonita. Y yo creo que todo esto hace del conjunto de la familia y unido a todo el documento del Papa, pues darnos esperanza. O sea, la idea no es decir, ala, pues ya somos una minoría y como minoría que somos, cerramos el kiosco y todo se ha acabado. ¿Pero qué va? Si estamos en unos tiempos en los que se nos ofrece un espacio para evangelizar como nunca. O sea, como nunca. Las reflexiones de la Iglesia acerca del matrimonio y de la familia en estos 40 años son impresionantes. No solamente en bibliografía, en documentos, sino también en acciones que se van haciendo. Es decir, todo poco a poco se va transformando y se va cambiando. Entonces, ¿cuál es la última idea? Pues que estamos en tiempo de Pascua, en tiempo de resurrección, que tenemos que estar muy atentos a las personas que tenemos cerca. Yo creo que para ayudarles y darles una esperanza de que aunque en tu matrimonio haya ofensas, haya pecado, haya rupturas, hay una posibilidad de reconstruir, de seguir adelante y de fortalecer tu matrimonio, como estáis los que estáis aquí, ¿no? Que lleváis ya unos cuantos años de matrimonio. Bueno, pues esto era lo que yo quería decir. No sé si es poco o es mucho, pero amén. Ya está.